Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Cuando lo hubieren hallado pueden decir amén. Leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y para nuestra bendición. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Leámoslo una vez más. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dígale a su vecino, dad y se os dará. Amén. Desde hace mucho tiempo, el enemigo ha querido estorbar esta doctrina que hoy vamos a enseñar. Desde hace mucho tiempo, el enemigo ha querido ensuciarla, distorsionarla, aberrarla, porque él odia a la humanidad. Satanás odia a la humanidad desde el momento en que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Esto no lo hizo Dios con Satanás, ¿sabe? Satanás no es a la imagen de Dios. Nosotros sí somos a la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios visible. Amén. De un Dios invisible. Nosotros somos la imagen visible de un Dios invisible. Aleluya. En nosotros está las características que Dios derramó para que nosotros pudiésemos ser semejantes a Él. Porque Él se hizo un pueblo para sí. Cuando Dios creó a Adán, lo creó en perfecta comunión con Él. Cuando Adán estaba sin pecado, tenía una comunión, una relación con Dios tan íntima, tan estrecha, que Adán podía andar desnudito allí en el paraíso sin sentir vergüenza, sin nada que estorbara la presencia de Dios. Pero hoy vemos que esa relación entre Dios y Adán se rompió por causa de la intervención de Satanás. Satanás interviene allí y modifica y afecta la vida de Adán de una manera en la cual lo convence. Bueno, convence a Eva y Eva convence a Adán. Sabía Satanás que a lo mejor directamente con Adán no podía porque él entendió que la influencia Dios la había puesto en las mujeres. Dios puso en el hombre el dominio, el poder, la autoridad, pero la influencia la puso en las mujeres. Por eso es que ella le trajo la fruta a Adán y él la comió. Se dejó influenciar de su esposa, de su mujer. Y eso es cierto. Hasta el día de hoy tienen ese poder las mujeres. ¿Cómo influencia? ¿Cómo influencia? Por eso las mujeres deben ser sabias y deben edificar su casa. ¿Sabía eso? El hombre gobierna sobre la casa que la mujer edifica. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Así si la casa está destruida no es culpa del varón, es culpa de quien tiene que edificarla. Bueno, ese es otro estudio bíblico. Pero resulta que está Adán y Eva, por supuesto, en el Edén. El hombre es varón y es mujer. Cuando hablamos del hombre no podemos hablar del varón solamente. Tenemos que hablar del varón y de la mujer. La mujer también es imagen de Dios. Porque el hombre es el varón y la mujer unidos. Eso es el hombre. No puede existir el ser humano sin la mujer. Tampoco puede existir el ser humano sin el varón. Entonces, el ser humano o el hombre, en términos genéricos, es el varón y la mujer unidos. Y esta relación que había entre el varón y la mujer con Dios, Satanás la estorba, la quiere destruir porque él quiso destruir desde el principio la obra de Dios porque no le fue entregado a él lo que le fue entregado al ser humano. Al ser humano se le entrega una condición de dominio, de gobierno sobre la creación, sobre todo lo que existía. Pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, esa comunión con Dios se rompió. Esa comunión con Dios se vino abajo.
Y Dios tuvo que restaurar esa condición con el hombre. En primera instancia, cuando el hombre se ve en pecado, se cosieron para sí hojas de higuera y se hicieron unos delantales para cubrir su vergüenza. Pero si ellos estaban desnudos antes, ¿qué es lo que traía vergüenza? ¿El estar desnudo? No. Era que su relación con Dios se había estorbado a causa de la desobediencia. Lo que traía vergüenza en este momento para ellos era la desobediencia, el haber faltado a Dios, el haber contaminado su vida, el haberse rebelado contra el mandamiento de Dios, contra el mandamiento divino. Y entonces vemos que Dios tiene que sacrificar un animal para cubrirlo de pieles. Para empezar a restituir o a restablecer esa relación, tuvo que haber la muerte de un animal, porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que esta condición en la cual el hombre había entrado, Dios empieza a restablecerla a través de la muerte y del sacrificio de unos animales. Pero lamentablemente ese sacrificio de esos animales no podía quitar del hombre su pecado, solamente podía cubrirlo. Porque esto era algo, una sustitución inconveniente, no era perfecta. Pero cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, él le habla a sus discípulos y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, era un cordero porque iba a representar el sacrificio pascual que era establecido para la remisión del pecado, para restituir la condición con el hombre. No obstante, había una pequeña diferencia. No era un animal, era un ser humano, era un hombre. Pero era no cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Dios empezó a hacer algo maravilloso por nosotros. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Juan, y quisiera que fuéramos un momento allí, vamos a entender un pasaje que todos conocemos y que todos leemos. Busque Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios hacia el hombre fue de tal manera, fue de tal magnitud. Dios crea al hombre a su imagen para hacer del hombre una relación con Él, tener con el hombre, hacer del hombre parte de sí mismo y establecer una intimidad con el hombre. El hombre rompe esa comunión a través del pecado y Dios quiere restituir esa condición y salvar al hombre, y no le queda otra manera que hacerse hombre, enviar a su Hijo unigénito, a la palabra, al verbo hecho carne, para que muriera en una cruz. Y cuando Dios lo da, es la manifestación de su amor, porque es imposible amar sin dar. La única forma en que podemos nosotros expresar el amor es dando una sonrisa, dando una caricia, dando nuestra atención, dando nuestro tiempo, dando nuestra consideración, dando nuestra ayuda, dando nuestra consideración y dando todo lo que nuestro amado necesita, lo que nuestro ser amado necesita. Mi mamá decía: obras son amores. Siempre recuerdo a mi mamá por eso, porque creo que era una de las frases más célebres que mamá me enseñó. Obras son amores. Porque ¿de qué sirve decir: ay mamá, yo te quiero mucho? Pero vemos a mamá ocupada, atareada o en necesidad, y nos hacemos los locos. Y no le damos nada, ni un apoyo, ni una ayuda, ni una consideración, ni un regalito. No, el Día de las Madres le traemos una joya para que nos cocinen. O un asistente de cocina, o un horno, o una nevera para tener la comida nosotros fría allí. ¿Ah? No, para mamá es para ella. O sea que si la vamos a amar es a servirle a ella, es que ella sirva un beneficio. No, le llevé a mamá unas costillas para que me hiciera una sopa el Día de las Madres, en vez de llevarla a un restaurante, ¿verdad? ¿Ah? Entonces obras son amores.
y el amor de Dios se manifestó en el dar. Todo lo que existe es de Dios. Dice la Biblia que todo lo que ha sido hecho por medio de Jesús fue hecho. Y no solamente que fue hecho por medio de Él, sino que para Él. Todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. El propósito de la creación es para Él, para Jesús. Dios hizo todo lo que existe a través de Jesús, para Jesús, y por medio de Jesús subsiste. Todo lo que está, todo lo que hay, todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, pero no solamente las cosas que tenemos, sino que Dios nos dio a su amado Hijo. Nos lo entregó, lo más precioso que existía, lo más valioso que podría existir en el universo y en la existencia es Jesús. Y el Señor lo entregó por nosotros. Vamos a Romanos 8:32. Un texto que para mí es un texto lema. Yo casi en todas las prédicas lo menciono. Y sabe, no me aburro de mencionarlo, no me canso de mencionarlo, porque las verdades que están allí impresas, las que están contenidas en ese pasaje, son para mí tan fundamentales que yo no podría vivir sin este pasaje. Escuche. Romanos 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio lo más valioso, lo menos valioso también nos lo dio juntamente con el Señor. Así que el Señor entregó lo más valioso, no escatimó ni a su propio Hijo. Nos amó a tal punto que entregó a su Hijo. Por eso dice el texto de Juan, de tal manera. Tal fue la manera y tal fue la forma en que Dios nos ha amado, que ha dado a su único Hijo. Dios estableció un mecanismo en el universo. Él estableció un mecanismo por medio del cual, cuando se da, se operacionaliza una mecánica, un sistema, se operacionaliza un principio que va a resultar: dad y se os dará. Dígale a su vecino otra vez: dad y se os dará. Dios ejerció el inicio de este mecanismo dando Él primero. Y no solamente que nos dio cualquier cosa, nos dio a su Hijo unigénito. No nos dio cualquier bagatela. Nos dio lo más preciado del universo. Y Él empieza a dar. Y da nada más y nada menos que lo más valioso que Él tiene, su Hijo. Y Él arranca el sistema y arranca el mecanismo dando Él primero. ¿Sabe por qué nosotros amamos a Dios? Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Mucha gente ha usado esta palabra bíblica para torcerla. Hay mucha gente que ha usado este mecanismo porque el Satanás ha querido torcer la Escritura y que se afecte y se estorbe este principio bíblico, doctrinal, básico, fundamental, en donde nada más y nada menos que está implicada la acción por medio de la cual Dios entregó a su Hijo. Por eso mucha gente no quiere predicar sobre esto, porque en el mundo hay la opinión de que los cristianos evangélicos solamente andan detrás de los diezmos y de las ofrendas de las personas. Yo, méteme evangélico, ¿para qué? Para que me quiten los cobres, para que me saquen el dinero de la cartera, para que me estén estafando. Porque esto está pasando en el mundo hoy en día. Hay gente que se han desviado del camino y han torcido la Escritura para su propia perdición. Ellos han torcido la Escritura para obtener beneficio y lucro. Han torcido la Escritura para hacer mercadería de la iglesia, pero eso está profetizado. La Biblia nos lo enseña claramente, pero no por el hecho de que algunas personas o muchas personas hayan torcido la Escritura, vamos a nosotros desperdiciar el mecanismo y el principio que Dios estableció. Es Jesucristo mismo quien dice ahí en Lucas: dad y se os dará. Está estableciendo una verdad y un principio por medio del cual Dios dio a su Hijo y ahora nosotros le damos a Dios y luego Dios nos da a nosotros.
Pero por el hecho de que Satanás haya querido torcerlo para que mucha gente pueda perder la bendición que Dios establece allí, nosotros no vamos a caer en el juego de Satanás. Vamos a enseñar la palabra tal cual ella es. Vamos a enseñar la palabra con las bendiciones que ella tiene, con las advertencias que ella tiene. Porque resulta que muchos harán mercadería de nosotros. Que muchos usarán la palabra torcida. Y ellos mismos van a llevar sobre sus propias cabezas mayor condenación. Pero nosotros tenemos una palabra que Dios nos ha dado. Y un principio que Dios nos ha dado. Que aunque el diablo quiera estorbarlo, nosotros vamos a usarlo como Dios quiere. Amén. Y mucha gente que ama al Señor y que tiene una vida recta delante del Señor, se cohíbe en muchas ocasiones de enseñar este principio para que no estén diciendo que nosotros andamos detrás del dinero. Nosotros no andamos detrás del dinero, nosotros andamos detrás de Dios. El que tiene a Dios tiene todo el dinero. Porque la Biblia dice que mía es el oro y mía es la plata, dice el Señor. El Señor nos ha bendecido más allá, si nos ha entregado a su Hijo y junto con su Hijo nos ha entregado todo. Amén. Entonces vemos aquí en la Escritura que el Señor entrega a su Hijo y junto con el Hijo nos entrega todo. Todas las cosas que necesitamos, todo lo que se requiere en la vida y en la piedad nos ha sido dada por su divino poder, dice el apóstol Pedro. Así que nosotros al tener al Cristo de la gloria tenemos todas las cosas. Pero Dios ha establecido un principio de relación. Y el mismo Señor Jesucristo enseña, dad y se os dará. Quiero invitarle a que busquemos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios 9, 7. Bueno, podemos leer desde el versículo 6. Alabado sea el Señor para siempre. Segunda de Corintios 9, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ahora escuche bien. Cuando usted toma una semilla y la siembra, supongamos una semilla de maíz, que es lo más conocido para nosotros. Sembramos una semillita de maíz. De allí sale una planta. Esa planta va a tener unas flores, 2 o 3, algunos 4, y de allí van a salir unas mazorcas. En las mazorcas vamos a encontrar, dependiendo de las mazorcas, 100, 200, 300, 500, hasta 600 granos pudiera tener una mazorca. Una vez un hermano contó los granos de una mazorca y tenía 592, me acuerdo, porque él llevó la mazorca y dijo, en esta mazorca hay 592 granos, ¿y sabe qué? Salieron de uno solo. Un solo granito produjo 592 granos. Y en la parábola del sembrador, el Señor dice que la cosecha, la buena tierra da a 30, a 60 y a 100 por uno. 30, 60 y a 100 por uno. Y empezamos nosotros a hacer matemáticas. Si yo siembro 1, me dan 30. Si siembro 2, me dan 60. En caso de ser más o menos. Si es muy bueno, si siembro 1 me va a dar 60. Si siembro 2 me va a dar 120. Y en otro, si es mejor todavía la cosa, si siembro 1 me van a dar 100 y si siembro 2 me van a dar 200 y si siembro 10 me van a dar 1000. Entonces sacamos una matemática natural. Pero resulta que la bendición de Dios es tan maravillosa que es suficiente. No es proporcional en esos términos. No es proporcional. Ya vamos a ver más adelante aquí cómo es la cosa. Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es una relación proporcional. Si yo siembro poco, no me puedo quejar. Si yo estoy sembrando poco, no puedo esperar recoger mucho. ¿Sí o no?
Así que si yo estoy viendo que la cosecha es pequeña, ya yo sé a qué se refiere. Ya yo sé dónde está el problema. El problema está en la magnitud con que estoy sembrando. Si yo siembro mucho, lo justo, lo lógico y lo correcto es que recoja mucho. Y todavía estamos hablando en un término y un plano natural y humano. En lo que vemos típicamente en cualquier jornal. Por ejemplo, si usted tiene en su casa, usted a lo mejor lo ha experimentado. Si usted ha tenido una granja o un terrenito y lo ha hecho, se ha visto así. Si siembra más, cosecha más. Si siembra menos, cosecha menos. Es una relación directamente proporcional. No obstante, el siguiente versículo, el versículo 7, vamos a ver con detenimiento allí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí ya la cosa trasciende a lo natural. Ya aquí en este momento ya estamos participando de unos principios que son netamente espirituales. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios es suficiente. Nada falta a los que le aman. Nada falta a los íntegros. Ciertamente Dios no quitará el bien ni la misericordia de los íntegros. Pues nada falta a los que le aman y a los que le buscan, dice la Escritura. Cada uno dé. Y esta expresión cada uno a mí me llena siempre de mucha admiración y me gusta mucho entender y estudiar acá. Porque cada uno es una expresión que realza, que enfatiza, que señala el hecho de nuestra individualidad, de cada uno de nosotros en particular. No está hablando de una generalidad ni de un grupo. Porque qué lindo es cuando estamos reunidos y alabamos a Dios y se siente la presencia de Dios y qué bueno que estuvo el culto. Es como que cuando nos reunimos una cantidad de bombillos y alumbramos, iluminamos todo. Pero cuando el bombillo está solito. No sé si usted ha tenido la experiencia de juntar varias velas, que se fue la luz. Algo extraño aquí, ¿verdad? Pero muy raro. Entonces usted prende una vela y luego prende 2 velas y prende 3 velas. Y si pone 10 velas, la luz es mayor y alumbra todo, ¿verdad? En cambio, si está una solita, ¿cuánto alumbra? Bien, nosotros nos podemos sentir muy bien en el grupo y estamos en la iglesia y nos sentimos bien, pero cuando estamos en la casa, cuando estamos a solas con el Señor, es otra cosa. Y allí es donde, ¿qué parte de mí tuvo influencia o afecto sobre el servicio? Pues déjeme decirle que Dios ama a su pueblo unido, pero ama más a cada uno en particular. Dios le importas tú como persona individual. Para Dios tú personalmente, individualmente, únicamente. Déjeme decirte que Dios se hizo semejante o te hizo o nos hizo a nosotros, a cada uno semejante a Él, en una de las características primordiales de la naturaleza de Dios, en que Dios es uno. Que solo hay un Dios. Que no hay otro Dios fuera de Jehová. Que no existe más Dios. Solamente Él es Dios y solamente yo soy Joel González Hernández. No hay otro Joel González Hernández como yo. Podrán tener mi nombre, pero no son semejantes a mí. No son idénticos a mí. En mi esencia, en mi existencia, yo soy único. Por eso cada alma es tan importante para Dios. Porque las almas no son repetidas. No importa, se perdió bueno, busco otro. No. Para Dios cada persona es vital y valiosa por la esencia de ser único. Por ser semejante a Él en el hecho de que si se perdió ya no hay como otro que lo restituya o que lo reemplace. Cada uno de nosotros tenemos un valor grandísimo delante del Señor. Por eso Él envió a Jesús a salvarnos. Por el valor que nosotros individualmente tenemos delante de Él. De tal manera de que Dios no tiene nietos. Usted no va a conseguir que Dios tenga sobrinos. Dios no tiene ningún otro nivel de parentesco diferente al de padre e hijo. Solamente podemos ser hijos de Dios. Así que yo no puedo salvar a mis hijos, ni mis hijos se van a salvar por ser hijos míos. Ellos tienen que llegar a ser hijos de Dios.
Así que cada uno tenemos que establecer esa relación que tenía Dios con Adán. Tenemos que establecerla nosotros individual y particularmente. Porque Dios podía haber dicho, bueno, Adán, pecaste, pereces, te acabas y hago otros, Adán. Y vuelvo a hacer otra creación. Y allí voy a intentarlo con otros. No. Dios hizo a Adán y se enfrascó en salvar a Adán. Y la salvación que ha sido preparada para cada uno en particular está referida a esa relación que debía establecerse con Dios. Cada uno de nosotros debemos establecer. A esa relación que cada uno de nosotros debemos vivir cada día. Por eso dice aquí, cada uno. Y esta expresión cada uno, cada vez que usted la vea en la Biblia, preste la atención. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Dice la Biblia que a cada uno Dios ha preparado un don. Ha repartido el Espíritu Santo a cada uno. La riqueza de la gloria de Dios, la herencia de Dios tiene Dios para cada uno. Los ministerios y los dones les reporta el Señor a cada uno como Él quiere. A cada uno. Así que cada uno es una expresión que nos indica que nosotros individualmente somos importantes para Dios. Que Él nos está mirando, que Él conoce nuestra historia, que Él sabe lo que... Y sabe hasta qué punto Dios nos conoce, hasta qué punto está pendiente de nosotros. Hasta qué punto nuestra relación con Dios es importante para Él, como debiera ser para nosotros. Los que han sido padres de más de un hijo saben que todos los hijos son amados. A lo mejor uno tiene un nivel de cercanía o de relación más con otro, porque el hijo responde mejor o está en mejor actitud hacia el padre, pero el amor del padre hacia los hijos es igual. Los ama entrañablemente, tanto el uno como el otro. No les voy a echar este chiste que me acordé, pero después me lo preguntan, pastor, ¿cuál era el chiste? Pero resulta que cada uno de nosotros es importante para Dios hasta el punto, imagínense, vamos a leer ahí. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque la proposición que usted hace en su corazón es lo que verdaderamente a Dios le importa. ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de bolívares cuando usa dólares? ¿O euros? Del Señor es el oro y la plata. Dios no necesita dinero. ¿Sabe? La obra necesita dinero. Nosotros aquí en la tierra tenemos que pagar la electricidad, mandar a arreglar los aires, comprar los instrumentos, que se rompió la baqueta. Eso necesita pagar con dinero. Y eso honra a Dios, pero Dios no lo necesita, hermano. ¿Cree usted que Dios necesita su dinero? No lo necesita. ¿Qué es útil el dinero que usted da? Sí es útil. ¿Qué es bueno? Sí. Pero lo que a Dios le interesa es su corazón. Porque realmente el dinero en sí mismo es un elemento neutro. Tanto el dinero puede servir para lo bueno como para lo malo. El problema es el amor al dinero. Allí es donde está el problema. Si a mí me dice, hermano Joel, le quiero dar $1.000.000, yo voy y lo arrebato así. Dame acá, lo recibo en el nombre de Jesús. Pero yo por ese $1.000.000 no voy a vender mi fe ni el mensaje. Amén. Fíjese, dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque es el corazón lo que Dios ve. Es las intenciones correctas o incorrectas del corazón lo que va a acercarte o alejarte de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. El Señor también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No estamos hablando solamente del hecho del órgano este que está aquí, que es un músculo que hace así. Estamos hablando de la conciencia, de la personalidad, de la forma de ser, de las intenciones profundas de la personalidad. ¿Por qué? Porque es eso lo que Dios ve. Vemos al Señor Jesucristo sentado en el atrio del templo donde estaba el arca, donde echaban las ofrendas.
Y venía gente y echaba ahí toda su ofrenda y hacían tocar una trompeta. Cuando iban a echar así, y echaban la ofrenda así desde arriba para que todo el mundo la viera. Pero vino una viejita ahí, ancianita, viuda, que tenía 2 blancas. 2 blancas pudiera ser esa moneda de 0,25 que hoy tenemos en día. Porque era la moneda de menor denominación que existía. Y ella tenía 2. Un cuadrante, dice. 2 blancas. Y llega y las echa allí, muy humildemente, sin que nadie vea, para que no vean, echa las 2 blancas. El Señor Jesucristo dice, un momento, presten atención, le dice a los discípulos. Esta mujer, viuda, ha dado más que todo lo demás. Y bueno, como que dio más que todo lo demás, Señor, si lo que echó fue 2 moneditas ahí. Sí, pero ella en su pobreza, ella dio todo su sustento. Pero aquellos echaban de lo que les sobraban. ¿Ve? Hay gente que cree que porque tiene dinero, pero da lo que le sobra, entonces tiene mayor mérito. No, es igual, si da mucho o da poco, lo importante es cuál es la actitud del corazón. Si usted tiene mucho para dar, gloria a Dios, dé mucho. Y si tiene poco para dar, pues dé poco. Pero no piense, fíjese, que es la cantidad lo que Dios ve. Vamos a ver qué es lo que Dios ve. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No puede dar con tristeza. ¿Cuándo daría yo algo con tristeza? Porque lo estoy dando y es como que no quiero darlo, ¿verdad? Me duele darlo, yo no quiero darlo, pero lo voy a dar porque me está mirando. El pastor me está mirando. Se para ahí el pastor para ver cuánto es que doy yo. ¿Ah? O el vecino vio cuando yo abrí la cartera y entonces vio que había unos billetes grandes y entonces yo escojo el más chiquito. Y vete, me está mirando. No, mejor agarro uno más grandecito. ¿No? Con tristeza, porque no lo está dando entendiendo lo que significa dar. No lo está dando como agradecimiento a aquel que lo ha dado todo. No lo está dando como regocijo por lo que hemos recibido de Dios. Cuando nosotros damos con tristeza, no estamos dando de acuerdo a lo que Dios espera que nosotros demos. Y fíjense, hay gente que enseña que debemos dar hasta que nos duela. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no podemos darlo con tristeza. Que no podemos darlo por necesidad. ¿Y cómo es que voy a dar por necesidad? Porque resulta y funciona. Este mecanismo es según la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, fíjese, todo lo que proviene de Dios tiene la marca de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios establece un principio que es divino, el principio de dar. Y Dios dio, y Dios creó, y Dios hizo. Y todo lo que Dios hace le imprime su personalidad y sus características. Cuando usted escribe, en esa escritura está plasmando usted sus propias características. Cuando usted establece un decreto, usted está estableciendo sus propias características. Cuando Dios dijo, dad y se os dará, está estableciendo un principio que tiene relación con Él, con su naturaleza. Es decir, nunca va a fallar. Es decir, nunca va a acabarse. Es decir, siempre va a ser, nunca va a, ¿cómo diríamos nosotros? A ser incapaz. Dios es capaz y Dios es hábil. Dios es eterno y Dios es todopoderoso. Así que hay gente en el mundo, hermanos, que han entendido y han conocido este principio. Ellos son mundanos, ellos no tienen a Cristo en su corazón, pero ellos dan y dan. Y al pastor que llega le dan, y al otro que llega le dan, y Dios le multiplica. ¿Y por qué le multiplica? Porque es palabra de Dios. Es un mecanismo real. Y hay gente que dice, bueno, como tengo necesidad, voy a dar. ¿No? Y resulta que da y recibe. Porque el mecanismo va a funcionar. Eso es algo que Dios estableció y está establecido como un principio. Dad y se os dará. Usted da y va a recibir. Y eso es un mecanismo que Él dio y empezó a producirse allí eternamente y para siempre. Siempre va a funcionar, siempre va a estar. No se va a agotar, no se va a cansar, no se va a detener. Es un principio que se deriva de la naturaleza de Dios. Pero resulta que si yo lo hago con esa intención, no voy a agradar a Dios. Y entonces, ¿cómo hacen los mundanos? Es que ellos dan y reciben, pero ¿qué dice la Biblia, hermano? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristeza.
Mire aquella gente enriquecida que están apartados de Dios, viven con temores, con angustia, con preocupación, no tienen amistades, no disfrutan la vida porque piensan que todo el mundo lo va a robar, la esposa lo va a robar, los hijos lo van a robar, no tiene amigos, no confía en nadie. ¿Por qué? Porque no tiene la bendición de Dios. Pero el que tiene la bendición de Dios sabe que todo lo que es suyo es de su esposa y de sus hijos y no importa. Y lo comparte con ellos y lo comparte con todos. Y sabe que su provisión no viene de las cosas, sino que viene de Dios. Y en cuanto tenga a Dios, lo tiene a todo. Amén. Entonces, pueden ir y venir las riquezas porque tenemos un Dios vivo. Pero el mecanismo funciona. Pero si yo lo uso por necesidad o con tristeza, no voy a recibir lo que sigue adelante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y usted podrá decirme, hermano, pero si Dios ama a todo el mundo. Dios los ama a todos. ¿No dio a Jesucristo por todo el mundo? Sí, claro, por supuesto. Pero usted tiene muchos amigos. Y usted los ama a todos. Pero hay unos amigos que son especiales. Hay unos que son más cercanos. Hay unos que están más cerca de usted. Y usted los ama más. Y usted tiene muchos amigos. Y usted ama a todos sus amigos. Pero aquel amigo que siempre es fiel a usted, aquel amigo con el que usted siempre cuenta, aquel amigo que siempre está pendiente de sus cosas y que lo ayuda y que usted sabe que lo ama desinteresadamente, porque en todo tiempo ama al amigo y es como bálsamo en tiempo de angustia. Así dice la Biblia. En todo tiempo ama al amigo. Haz mostrarte amigo con el que es amigo. Entonces, de la manera en que Dios nos ama a todos, aleluya, nos entregó a Cristo a todos, sí Señor, nos entregó por todos nosotros, nos entregó todas las cosas, sí. Pero cuando Dios dice aquí que Dios ama al dador alegre, está haciendo una diferencia, inclusive entre los dadores. Porque muchos pueden ser dadores, pero Dios solamente amará a los que son alegres. Dios solamente amará a aquellos que lo hacen por agradecimiento, entendiendo lo que significa que yo le doy a Dios. Cuando yo vengo a la presencia de Dios para traer una ofrenda o para dar, y yo lo hago en la conciencia de lo que significa lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Dios me ha dado a mí, las bendiciones que yo disfruto hoy, no importa si es mucho o es poquito, hermano. Se lo tengo que decir con honestidad. Si es mucho o es poquito, eso a Dios no mide a las personas por la cantidad de dinero. Porque entonces los ricos tendrían más bendición. ¿Sí o no? Los ricos estarían más cerca de Dios. Y yo no digo que tienen que estar lejos, porque habrá gente rica que está más cerca de Dios que muchos pobres. Porque la pobreza o la riqueza en este sentido o en este caso no tiene ningún valor. Porque lo que está valiendo en este caso es el corazón. Si usted va a dar mucho, délo con alegría. Y si va a dar poco, délo con alegría también. Délo con un regocijo, délo como una respuesta de amor, como una manifestación de amor hacia Dios. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Dios no le está pidiendo que usted se meta en problemas financieros para que dé una ofrenda. ¿Cómo va Dios a agradarse de que usted se meta en problemas financieros para dar una ofrenda? Y hay gente que usa la palabra y la tuerce y sugestiona a las personas que entreguen su anillo de boda, que entreguen su carro, que entreguen su casa, cuando Dios no le está pidiendo eso. Dios no necesita eso. Ciertamente usted debe dar con abundancia, porque si abundantemente da, abundantemente cosechará. Pero no por el sentido de la necesidad que tiene de la abundancia. Porque nosotros, nuestra necesidad es de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Eso es lo que Dios sacia. Y cuando usted se sacia de la presencia de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Si usted está en una relación con Dios en que vive cada día gozoso, alegre, al servicio del Señor y pone en su corazón el deseo de dar, Dios va a dar. Dios ama al dador alegre. Dígase al que está a su lado: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dad y se os dará, pero dadlo con alegría. Amén. Cuando usted va a preparar una ofrenda,
Usted tiene que entender algo, hermanos. ¿Sabe que hay ofrendas que Dios no recibe? Quiero que me acompañen al Salmo 20. El Salmo 20, alguno podría recordar, no, Caín y Abel y tal. Sí, sí, claro. Caín y Abel, pero nosotros también. Lo que pasó con Caín y Abel también nos puede pasar hoy a nosotros. Fíjese, Salmo número 20 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Esto es una bendición. Es una oración de bendición. Jehová te oiga en el día de conflicto. Hay un día en que entramos en conflictos, a veces con nuestra pareja, a veces con nuestros padres, a veces con nuestros vecinos, a veces con nuestros socios, a veces con nuestros enemigos, a veces hasta con nuestros amigos. Hay un día de conflicto, hay un día de problema, hay un día de pleito, hay un día de confrontación y difícil. Jehová te oiga ese día. Que ese día cuando llegue, porque no llega, amén. ¿Quién es inmune al día de conflicto? A ver, ¿quién puede decir que es inmune? Que nunca le ha llegado ni nunca le llegará. A todos nos llega. Todos pasamos por situaciones, por momentos difíciles. ¿Sí? Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas. O sea que Dios se acuerda de nuestras ofrendas. Óigame, en el día de nuestro conflicto, en el día de nuestros problemas, Dios se acuerda de lo que hemos ofrendado. ¡Wow! Pero algo muy significativo está aquí, en la segunda parte de ese texto que dice, y acepte tu holocausto. Porque pudiera ser que usted se presenta ante Dios con una ofrenda y Dios no la acepta. Por eso pide la oración y acepte tu holocausto. Porque pudiera darse el caso de que no la acepte. ¿Y cuál es ese caso? Cuando yo vengo a traer esa ofrenda por compromiso. Cuando yo vengo a traer esa ofrenda como si fuera un amuleto. Porque a veces queremos usar la ofrenda como un amuleto, como un fetichismo. Como si el objeto de la ofrenda va a torcerle el brazo a Dios. Hay gente que peca y quiere seguir pecando y quiere solventar sus pecados con ofrenda. Porque se siente culpable y quiere llegar a la paz con Dios dando dinero. Dios no acepta eso. No lo acepta, hermano. ¿Que nos conviene a nosotros recibir la ofrenda? Tal vez sí, pero Dios no la acepta, hermano. Yo no podría aconsejarle a nadie que mantenga esa actitud. Yo diría, mire, no traiga más, arrepiéntese lo que tiene que hacer. Lo que tiene es que arrepentirse y empezar a enderezar su vida y caminar adecuadamente, porque no crea que Dios está aceptando ese holocausto. Dios no está recibiendo eso, porque Dios lo que mira es el corazón. Así que la razón por la cual Dios ama al dador alegre es porque al dador alegre viene en respuesta a lo que Dios ha hecho por él. Viene en respuesta, en agradecimiento a la ofrenda que Dios nos ha dado. Por eso leyó el pastor en Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. La vida, la salud, las cosas, las oportunidades vienen de Dios. Entonces debemos honrar a Dios con nuestros bienes, pero debemos hacerlo con un entendimiento claro, con un corazón correcto, con unos motivos correctos en el corazón. Y entonces no solamente el mecanismo va a operarse en cuanto a que dad y se os dará, sino que además va a venir la bendición que nos añade tristeza con ello. Esa bendición de Dios que trae paz, que trae gozo, que trae regocijo. ¿Sabe que mucha gente no quiere venir al evangelio por este problema, por esta doctrina? Porque muchos han empezado a sugestionar a la congregación y a meter a la congregación en unos caminos que son fuera de la Escritura. Vemos aquí que es una disposición del corazón, que es conforme a lo que cada uno ha recibido, que es conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido, que es conforme a lo que ha propuesto en su corazón. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Entonces, lo que Dios nos está dando es gracia. Fíjese, nosotros quisiéramos que fuesen dólares o euros o no sé. Dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y sabe que la gracia es más valiosa que el oro. Engañosa. A veces es la fortuna. Pero la gracia consigue lo que el dinero no consigue. La gracia de Dios consigue que usted pueda ser libre de las cargas que usted tenía que pagar, pero Dios por gracia se las elimina. La gracia es tan tremenda, hermano, que cuando usted haya gracia delante de alguien y la gracia de Dios está a su favor, nada podrá impedir que usted alcance los propósitos que tiene. La gracia de Dios es multiforme. La multiforme gracia de Dios se manifiesta de maneras diferentes en lo que usted necesita. Aún más allá de lo que el dinero puede pagar. Para todo lo demás está Mastercard. ¿Sí? Mastercard le puede servir para todo lo demás, pero lo que no puede pagar Mastercard es el gozo y la paz que Dios le ha dado. Amén. Es impagable. Así que no podemos poner nuestra confianza en las riquezas, ni en el dinero, porque el dinero se gasta, se va, se acaba. Pero si la gracia de Dios está de nuestro lado, hermano, Dios abrirá puertas tan maravillosas que derramará agua en el sequedal. Y agua sobre tierra seca. Donde se supone que no hay, ahí va a haber. Donde se supone que no se puede, ahí se va a poder. Porque esa gracia de Dios dice aquí, fíjense, para que tengáis en todas las cosas, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dad y se os dará. Pero dalo con alegría, con corazón sincero, sin duda, sin pensar. Hay una cosa que el diablo ha metido en la mente de la gente. Y es que el dinero de aquí se lo roban los pastores. Algunos pastores se los han robado. Pero no todos los pastores son ladrones, ¿sabe? Porque hay un Dios vivo que está allá arriba. Y hay un Dios que mira hacia acá. Y va a ser el que va a dar el castigo a todos aquellos que tuercen la escritura. Pero hay un remanente fiel, hermano. Yo cuando alguien que me dice que no, porque los pastores se roban los diezmos y las ofrendas, yo digo, bueno, fíjate una cosa. Dios está por encima de todo. Y llega un día en que el príncipe de los pastores va a juzgar a todos los pastores. Pero nosotros tenemos fe en que ese dinero se usa para la extensión del reino del evangelio. Que algunas personas vivan de ese dinero, la Biblia dice que es legítimo. La Biblia dice que el que viva para el evangelio, del evangelio viva. Está escrito y es palabra de Dios. Y dice además, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice adicional, el obrero es digno de su salario. Entonces, si hay palabra que identifica que los pastores debieran sostenerse, aunque en esta iglesia el único pastor que he sostenido soy yo. Fíjense, el único pastor sostenido de esta iglesia soy yo. Pero deberían ser todos, según la escritura. Pero Dios ha dado gracia, amén. Ha dado gracia. Y esta gracia que Dios ha derramado para con la iglesia, nos da a nosotros la garantía que la bendición de Dios es sobre nosotros. Esa bendición que nadie nos puede quitar. Esa bendición que está por encima de cualquier circunstancia. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar con gozo y alegría.